Puedes mutear si quieres. Bacán, estamos grabando, queridas mías. Ya. Bacán, bacán, bacán. Déjenme agarrarme bien este pelo. Entonces, quiero saber si la Marcela, por ejemplo, Marcela, ¿has estado alguna vez en una de mis charlas? O la Paulina, que como no sale el apellido ahí, no sé qué Paulina es. Obviamente Karen, Maritza, Cintia, por supuesto. Pero me gustaría saber de Marcela y de Paulina, para ver si las conozco. Y mientras tanto, decirles, ok, estamos grabando, eso significa que la grabación la van a ver varias mujeres desde el futuro, así que un abrazo para todas las mujeres del futuro. Ah, Marcela, estuviste aquí el viernes, ya, perfecto, maravilloso. La Paulina, sí, la Pauli Ruiz, ya, bacán. Hola, Pauli. Entonces, esto que voy a decir ahora es la introducción, ¿cierto? Que ustedes ya la conocen, pero por si alguien ve esta charla por primera vez en la grabación, estas dos charlas, la que tuvimos el viernes de escritura consciente y hoy día que vamos a hablar sobre el patriarcado internalizado en nuestro cuerpo, son charlas gratuitas para inaugurar el mes de la soberanía, ¿cierto? Entonces ahora viene todo un ciclo de mi taller de soberana, más otros talleres que acompañan a la soberana, pero es el mes de la soberanía. Febrero fue el mes del autoamor, todavía queda febrero, ¿cierto? Y en marzo empieza el mes de la soberanía. Entonces, estas clases, las clases del viernes y la clase de hoy, son clases que son de introducción para los nuevos módulos. Va a haber todo un módulo de escritura consciente muy bonito, muy, muy, muy bello. El taller de soberana tiene 13 módulos en total. Hay uno que fue de la última versión, que es como de planificación del año. Y ahora estos dos módulos nuevos que son de escritura consciente y de cuerpo, es de somática. Sí, habla de lo que sentimos en el cuerpo y cómo poder ir transmutándolo. Y eso está muy conectado con mi taller Alquimia, que es un taller para la ansiedad, para las personas que tienen ansiedad o que han tenido ansiedad o algún tipo de desorden de ansiedad, que por supuesto es un taller que no reemplaza la terapia. Entonces, estos talleres gratuitos son como clases, ¿cierto? Y me interesa mucho, 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 mucho dar a conocer todo esto. Me encanta hablar de estos temas, me encanta poder abrirlos. Son temas que he observado durante muchísimo tiempo, tanto siendo profesora de danza del vientre como bailarina de danza del vientre, pero también estudiando y conociendo, interiorizándome en mis propios temas de mujer y de salud emocional y de realmente tomar esa sensación de que uno quiere como tomar control de su vida más allá de nuestros propios miedos, nuestros propios sabotajes. La soberanía habla del poder personal. Y el poder personal se alimenta del amor propio. Entonces, por eso febrero va antes que soberanía, en el fondo, como en mi organización, ¿cierto? Primero el amor propio, las prácticas de autodevoción, y luego ocupar toda esa energía, todo ese poder que una acumula y que una genera con las prácticas de autoamor, y ocuparlo en el poder personal, en las cosas que una quiere hacer en la vida. Chiquillas lindas, bienvenidas a quienes se están integrando. Entonces, el patriarcado, chiquillas, obviamente que da para mucho, ¿cierto? Es inmenso todo lo que podemos hablar de patriarcado. Podemos hablar desde un punto de vista teórico, histórico, antropológico, político, social. Podemos hablar del pasado, ¿cierto? El pasado cercano, el pasado lejano. Podemos hablar de un montón de organizaciones sociales, me refiero a cómo se organizan los grupos humanos. O sea, de verdad que el patriarcado da para un montón. Podemos hablar no solamente de religión, por ejemplo, ¿cierto? Podemos hablar solamente del cuerpo, de la colonización de los cuerpos, colonización de las tierras, el patriarcado a nivel laboral, el patriarcado a nivel planetario, ecológico. O sea, como de verdad el tema del patriarcado da para mucho, 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 y es una de esas palabras como que ocupamos de una manera muy generalizada, ¿cierto? Tener internalizadas
las consecuencias, llamémoslo, ¿cierto? O tener internalizado como la forma que funciona el patriarcado es algo total y completamente normal y común, porque es el sistema en donde vivimos y en el que nacimos, ¿cierto? Y hoy, de manera muy amplia, muy generalizada en todo el mundo, lo estamos hablando y lo estamos exponiendo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que lo estamos hablando y lo estamos exponiendo, lo sentimos en nuestro interior. Entonces, si por ejemplo vemos la naturaleza, en la naturaleza no hay ningún animal más importante que el otro. No hay ningún animal que tenga más jerarquía que el otro. En los seres humanos es el único lugar donde aquello ocurre. Sí tenemos diferencias, por ejemplo, en la cadena alimenticia. O sea, por ejemplo, si comparamos una leona con una gacela, ¿cierto? En la cadena alimenticia la leona tiene como más, entre comillas, poder, ¿cierto? Como entre comillas, de lo que se conoce como la dinámica del depredador con la ¿cómo se llama? Depredador con la, se me olvidó la palabra, ustedes me entienden, ¿cierto? Claro, si los ponemos como a competir, si es que lo analizamos desde ese punto de vista, ¿cierto? Pero no todos los animales son depredadores. Después, podemos también comparar un puma con un huemul, ¿cierto? Solamente desde el punto de vista como de la cadena alimenticia. Presa, gracias, María José, la presa. Pero ningún animal, o sea, una cosa es como el poder que podamos observar en cuanto ¿cierto? Al depredador con la presa, pero otra cosa es la jerarquía, como la importancia que tenga en el mundo un animal sobre otro. No hay, porque de hecho sabemos hoy en día, con todos los estudios, que no sé, pues si eliminamos a las polillas, no sé cuánto, ¿cierto? Algún desequilibrio en cadena a nivel global se produce, ¿cierto? Si matamos a las moscas, no sé cuánto, si matamos a las abejitas, si matamos a los pulgones de la planta, no sé cuánto, se produce todo un desequilibrio, ya sea de manera local o de manera un poco más grande, a nivel de ecosistemas, etcétera, 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 ¿cierto? Y esto ya está pasando por todas las especies que se están extinguiendo. Con el ser humano pasa exactamente lo contrario, porque nosotros, gracias al patriarcado, tenemos una jerarquía como de importancia. Entonces, una de las cosas que tenemos gracias al patriarcado es que todo lo que vemos, y sí, todo lo que vemos a nivel como de amor, de trabajo, de salud, lo vemos como una pirámide. Y así es como se nos enseña. Todo se nos enseña con una pirámide. ¿Se entiende? Incluso un organigrama que no es una pirámide, igual es una pirámide. Un árbol genealógico puede ser una pirámide. O sea, como cualquier cosa es una pirámide. Y el patriarcado nos enseña como nos enseña que las cosas son una pirámide, entonces la programación que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, es que tenemos que trabajar mucho, poco, con gran esfuerzo, con menos esfuerzo, con más sacrificio, con menos sacrificio, para llegar a un lugar. Pero ese lugar siempre se nos presenta de manera piramidal, o sea, hay algo que debemos alcanzar, o que si queremos alcanzar algo, lo pensamos como una pirámide. Entonces, por ejemplo, si queremos comprar una casa, o si queremos sí, por ejemplo, comprar una casa, ¿cierto? Y entonces hay que ahorrar, entonces hay que ir al banco, y el banco está como aquí en la pirámide, ¿cierto? Y el ahorro, y la plata, y la casa, y la propiedad está como alto en la pirámide. Los puestos laborales es pirámide, todo es pirámide, ¿cierto? Entonces, piensen por fin en esto, como en realidad todo es como una pirámide. Entonces, una sale a la sociedad y una va detectando con un escáner dónde está la gente y dónde están las cosas, ¿cierto? Las experiencias en general, ¿dónde están en la pirámide? Entonces, ahí una va como sintiéndose más o menos adecuada. Pero el problema es que no solamente vamos como viendo si estamos como más o menos adecuadas en esta pirámide, o sea, como en qué altura están las personas o las experiencias, porque así se nos enseña,
no porque sea así, ¿cierto? Sino que además tenemos adjunto a esta pirámide, o al lugar que tiene la pirámide, tenemos adjunto nuestro merecimiento y nuestro valor. Y entonces así es como juzgamos las experiencias y así es como medimos, ¿cierto?, los lugares a los que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, otra cosa que está en esta pirámide son las experiencias amorosas. Entonces, las mujeres, una de las cosas que tenemos, los hombres también lo tienen, pero las mujeres, una de las cosas que nos enseña el patriarcado es que los hombres son especiales y superiores. Entonces, conseguir la atención de los hombres, la aprobación de los hombres es como algo bueno, ¿cierto? Entonces hay que pelearse por otros hombres, hay que tenerse envidia, hay que tenerse celos, hay que cambiar nuestros cuerpos de alguna manera, ¿cierto? Hay que hacer todo como una performance, como todo un show, como comportarse de alguna manera como específica para atraer la atención, ¿cierto?, de esta persona que está más arriba que las mujeres en general en la pirámide, ¿cierto? En general lo que nos enseñan es que los hombres son como los príncipes, o como, ay, qué bueno, no voy a terminar soltera, o cierto, como alguna cosa como que los hombres son como especiales. Estoy hablando obviamente estoy hablando de relaciones heterosexuales, binarias, ¿cierto? Lo mismo pasa con los puestos de trabajo, lo mismo pasa con los títulos ya sea universitarios o técnicos o de lo que sea, ¿cierto? Y mientras más títulos, más arriba como en la pirámide. Todo es piramidal, fíjense, como todo es piramidal. Mientras que la naturaleza es completamente circular. Y en ese círculo hay un montón de dinámicas, un montón, sube, baja, va, sube, bien. Pero no hay jerarquía, no puede haber jerarquía porque todo es parte de un equilibrio ecosistémico. O sea, cada animalito, o sea, el animalito que se come los piojitos del otro animalito, que caza el no sé cuánto, que se come el pastito, que no sé qué, que controla la plaga, no sé qué, es toda una cadena. Entonces es súper circular, o en 8, ¿cierto? O en infinito, como ustedes lo quieran ver. Pero nosotros, en este sistema patriarcal, hemos desarrollado todas las dinámicas en pirámide. Entonces, chiquillas, una de las cosas que tenemos internalizadas en nuestro cuerpo, sin saberlo o sin quererlo o sin haberlo observado antes, es que nos sentimos arriba o abajo, pero nunca, por lo general, no, nunca está en la punta. La punta es como ultra inalcanzable. Y todo lo que se nos vende, estudio, todo lo que se nos vende, trabaja aquí, todo lo que se nos vende, cómprate este producto, todo lo que se nos vende, vive en este lugar, toma estas vacaciones, todo lo que se nos vende pensando en que ya está incorporado el pensamiento de esta pirámide en nuestra psiquis. Entonces, todo lo que es la publicidad de todo tipo está pensada y organizada en cuanto a esta pirámide. Por eso se dice que toda la publicidad y en general las cosas son aspiracionales, ¿cierto? Vayan diciéndome si se entiende, si lo pueden ver como si por realidad, o cierto, como, cuéntenme si les va haciendo sentido lo que estoy diciendo. Ya. Entonces, gracias Cintia, acá, claro, dice. Sí, y más en Latinoamérica. Totalmente, María José. O sea, y ahí ya ese es como otro ultra tema, ¿cierto? Como Latinoamérica, María José todo el rato. Y imagínense si nos ponemos a hablar como mujeres indígenas, o mujeres en la pobreza e indígenas, o mujeres de color, ¿cierto? En la pobreza, madres solteras, o sea, ¿cierto? Como, todo es en cuanto a pirámides. Bueno, entonces, ¿qué significa este concepto de pirámide qué bueno, qué bueno? ¿Qué significa esta pirámide? Que esta pirámide existe, o sea, esta pirámide está, ¿se entiende? O sea, así es parte del sistema patriarcal. Está esta pirámide internalizada, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, y acuérdense que les dije que además lo que hace el sistema patriarcal, o nuestra sociedad en general, ¿cierto? Lo que hace es que adjunta al lugar de la pirámide, adjunta el valor, ¿cierto?
el valor, pero es completamente ficticio ese valor. Sencillamente, bueno, y esto es parte también de la colonización, ¿cierto? Como la gente que nos colonizó nos fue como diciendo, tú perteneces a esta, tú perteneces a esta, tú perteneces a esta, tú perteneces a esta. Y esa es otra conversación sociopolítica muy interesante, muy interesante. Pero aún así, cuando hoy en día, por ejemplo, Chile, ¿cierto? Ya no tenemos, se supone, no tenemos como colonizadores, ¿verdad? Y se supone que vivimos en una sociedad, ¿cierto? Que se está transformando incluso, etcétera. Aún así tenemos como internalizar esta pirámide con valor adjunto. Entonces, depende de cada una de nosotras, de sus experiencias de vida, de los contratos familiares, de la información ancestral, ¿cierto? Como cuando digo ancestral no me refiero como a la pirámide de los mayas, no, me refiero como nuestros ancestros, la información, ¿cierto?, que fuimos recibiendo. Depende de cómo te criaste, de tus años formativos, de la información, los mensajes que te fueron diciendo, más esta información de linaje de nuestros ancestros, ¿cierto? Tenemos internalizada un tipo de posición en esta pirámide y adjunto un valor. Y todas las pirámides laboral, de estudios, socioeconómicas, románticas, físicas, como cómo es nuestro cuerpo o cómo es considerado, ¿cierto? Intelectuales, todas esas pirámides habitan en este mismo cuerpo. Y todas esas pirámides van dejando información. Entonces, cuando una quiere hacer un trabajo de poder personal, de soberanía, de autoestima, una tiene que observar, así como el viernes yo dije, ojo que hay que observar cada proceso, y para eso existen todas estas técnicas, aquí tenemos que realmente entrar a observar cada pirámide. Entonces, está súper de moda la frase corta y motivadora, y que la necesitamos, es linda, como la frase corta y motivadora que una como que comparte, ¿cierto? Y se hace viral. Como de que nos da ánimo, de que tú puedes, o de que ámate, no sé qué, ¿cierto? Que obviamente también es parte de mi propio mensaje, ¿cierto? Pero la frase corta motivacional en realidad no nos lleva a ningún lado. Lo que implica el trabajo de cada pirámide es que primero lo podamos ver con claridad y luego tengamos claridad de qué queremos, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos construir? Y comenzar a regular nuestro sistema nervioso, porque cuando estas pirámides, producto del patriarcado, están internalizadas en nuestro cuerpo, el cuerpo y todo el sistema topa con techos. Topa con techos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, o sea, todas sabemos, por ejemplo, que tal cantidad de dinero realmente es lo que se necesita para criar un promedio de 2 hijos y que esos 2 hijos puedan ir al colegio y a la universidad o ir a la educación, lo que sea, ¿cierto? A la universidad, Entonces, si yo llego y te digo a ti, ya, tú te tienes que conectar con tu amor propio y con tu autoestima, y entonces vamos a trabajar para que tú ganes esta cantidad de plata, que es como 3 o 4 veces la cantidad de plata que tú ganas, por ejemplo, ¿cierto? Inmediatamente tu pirámide te va a decir, no. Tu pirámide interna, que es el conjunto de todas estas pirámides, te va a decir, no, posible. O te va a decir como, oh, ¿cierto? Y te vas a tomar con un techo. Y después como, lo que nos merecemos, como la frase motivacional, tú te mereces esto, un hombre que te no sé qué, o una amiga, o lo que sea. Y la pirámide en un momento nos dice como, no, ojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no puede contener la movilidad en la pirámide, porque primero lo ve como pirámide. Entonces, ¿qué significa subir? Significa competir con todos estos que están aquí y significa que se tiene que abrir un hueco para mí allá arriba. Eso significa pirámide. ¿Se entiende, chiquilla, lo que estoy hablando? Entonces, para soberanía
Y para ir sanando el patriarcado internalizado en nuestro cuerpo, que significa sencillamente, pero no simplemente, o simplemente, pero no tan sencillo, ¿cierto? Pero dicho como muy en resumen, significa que regularizar nuestro sistema nervioso para entender que la pirámide no nos va a llevar a ningún lado, sino que hay que, de verdad, soltarla. Entonces, por ejemplo, gracias Fran, cuando queremos sanar nuestra relación con los hombres, por ejemplo, nunca vamos a sanar nuestra relación con nuestras parejas si los tenemos en un lugar elevado. Si una se pone como ultra nerviosa para salir con alguien, por ejemplo, si una encuentra que una tiene que decir lo correcto, vestirse de manera correcta, presentarse como, no estoy diciendo que una sea un mamarracho, ¿cierto? Perdón que ocupo esa palabra, no estoy diciendo que a uno le da lo mismo, no, sino que una como que ve como esta experiencia como algo que nos da nervios, el sistema nervioso tiene un montón de señales, alarmas, sirenas, porque de alguna manera está en un paso más arriba de nuestra pirámide, o un peldaño más arriba de nuestra pirámide. Si no, no nos pondríamos nerviosas, ¿cierto? En vez de ver al otro como otro ser humano, otra persona que está teniendo los mismos efectos que tiene este sistema patriarcal piramidal. Entonces, de esa manera podríamos tener una conversación realmente profunda desde nuestros valores, ¿cierto? Y ver si encaja o no encaja el asunto. Pero no, porque el romance es algo que nos venden desde la pirámide, ¿cierto? Y lo mismo pasa con un montón de otras cosas. Cuando a las niñas que hacen emprendimiento, por ejemplo, y hablamos como del dinero, de la abundancia, de sanar la relación con la abundancia, y a ti nos tenemos que preguntar, ¿tú ves en el pirámide de la economía, tú ves que el dinero, la energía del dinero, de la abundancia, de la plata, está lejos de ti, está arriba? O si tú te encontraras con la energía de la abundancia, es algo que está aquí, paralelo a ti, igual a igual. ¿Tú dirías que el dinero es una energía que está igual a ti, en la misma altura, o dirías que está más arriba? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillas? Entonces, una práctica, por ejemplo, que hacemos las personas es que idealizamos a maestros, idealizamos a bailarines, idealizamos a no sé qué, ¿cierto? Hay alguien con el micrófono encendido, chiquillas. Idealizamos, porque nos vemos en pirámide. ¿Se entiende? Pensamos en pirámide. Es súper interesante. Sacha, estás con el micrófono prendido, querida. Silenciar, ya. Ahí está. Déjenme ver el chat. El estereotipo que hay que cumplir, debemos ser de cierta manera, eso nos pone nerviosas totalmente. Y en todas partes, ¿cierto? Como todos los estereotipos, roles que a una le enseñan como a cumplir o encajar, tienen que ver con esta cosa piramidal, ¿cierto? A todo esto, yo sí creo en las jerarquías, chiquillas. Esto es una opinión personal, Marcia Gómez. Pero en yo creo en las jerarquías organizacionales. Organizacionales. ¿Se entiende? Nada más. Entonces, cuando hay organizaciones, yo sí creo que las organizaciones debieran tener jerarquías, como roles, hay personas que son mucho más preparadas, otras personas que tienen más habilidades aquí, otras personas que son buenas para esto, otras personas que no sé qué, personas que tienen más experiencia, ¿cierto? Entonces, las jerarquías organizacionales a mí me hacen mucho sentido, pero todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades físicas, emocionales, mentales, espirituales, y lo que hacemos con esas capacidades, diferentes, por supuesto, y cómo expreso en autenticidad cada una de esas dimensiones, cuerpo, mente, persona, espíritu, aquello estoy aprendiendo como gracias a este trabajo y internalizándolo en mi cuerpo, que es no lineal, pero es como un círculo o como un 8, ¿cierto? Pero no estamos en esta pirámide, sino que liberar, abrir. Entonces, cuando abrimos la pirámide, chiquillas, hay más espacio para todo el mundo. Hay más espacio para todo el mundo, como solamente
piensa en todas las pirámides que tenemos internalizadas y sencillamente como mentalmente haz el ejercicio de que se abre. Entonces todo el mundo tiene más espacio y el espacio es una de las cosas que no tenemos internalizadas en nuestro cuerpo. El patriarcado en nuestro cuerpo se siente pequeño, apretado, o sea, nos hace sentir, perdón, pequeñas, apretadas, condensadas, y de hecho, en la manera, las imposiciones estéticas de hoy en día, que ojalá la mujer esté lo más pequeña y más reducida posible, lo más pequeña y lo más reducida posible. Esos son los estándares estéticos que hoy día ya están cambiando. Hoy día ya están cambiando, ¿cierto? Pero bueno, la mujer pequeña y reducida, minimizada, o sea, flaca, ¿cierto? Pequeña, pequeña. Súper heavy esto. Pequeña en hueso, pequeña en músculo, pequeña en grasa, pequeña. Y bueno, y ya esto lo hemos hablado, ustedes lo conocen tanto como yo. El cuerpo en el sistema patriarcal es un cuerpo que no se visibiliza, pero estamos cambiando, se está abriendo la pirámide. Estamos viendo más cuerpos, más tipos de cuerpos, con tipos de formas, con cicatrices, con manchas, con lunares, ¿cierto? Con distintas cosas que le pasan y que son normales al cuerpo de la mujer, con distintos tamaños. Ya se está viendo, significa que la pirámide se está abriendo. Pero ¿cuánto tenemos internalizado? ¿Cuánto tenemos internalizado? Lo mismo que intelectualmente, chiquillas, emocionalmente, las emociones de la mujer todavía están en esta pirámide. La pirámide de las emociones de la mujer, en la base, como lo que más hay en el fondo para el sistema patriarcal, o perdón, mejor, en la punta que es como a lo que uno aspira a ser, en el sistema patriarcal, lo que uno aspira a hacer tiene que ver con las religiones, con el ideal de las religiones. Y los ideales femeninos de las religiones son inventados, creados por hombres que tienen a la mujer en sumisión, ¿cierto? Porque el patriarcado es una de las cosas que tiene, que la diosa, el femenino sagrado no existe. Entonces, los ideales, la punta de la pirámide de nuestra vida emocional es que seamos simpáticas, educadas, conciliadoras, pacientes, ¿cierto? Felices, contentas, agradecidas, amables con todas las personas, ¿cierto? Entonces empezamos a internalizar este ideal de esta mujer, que todavía existe este ideal, es lo mejor, porque esta mujer no te hace sentir mal, no se mete mucho, pero siempre está preocupada y siempre te va a ofrecer un poquito de aquí y siempre no sé qué. Entonces esa mujer quiere caerle bien a toda la oficina y quiere estar bien con todo el mundo y ojalá que todo el mundo esté feliz y siempre está pensando en las necesidades de los demás, porque los demás son lo más importante, porque yo soy esta persona que soy tan amorosa. Entonces tú y el resto y todo el mundo tiene que ser feliz y yo ni siquiera me conozco a mí misma, no tengo idea de quién puta soy. Perdón, yo digo garabatos, chiquillas, para las que no me conocen, digo garabatos en mi charla, en mi clase, en todas partes. ¿Se entiende? Chiquilla, entonces hay una punta de la pirámide y ese es como el ideal, ¿cierto? ¿Cuánta verdad dice la gente? El tipo, guachita mía. Bueno, lo otro es que el patriarcado, una de las cosas que tiene en la pirámide es lo que el patriarcado diferencia entre aquello que es productivo y lo que no es productivo, ¿cierto? Entonces, cuando una está como sintiéndose no productiva, es como lo peor que una puede sentir, hay culpa, no solamente hay culpa autoimpuesta, ¿cierto? Sino que hay una culpa como social. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta ir a danza o les gusta hacer, no sé, manualidades o les gusta escribir poesía o les gusta como expresar su ser de alguna manera específica y le preguntan, ¿pero eso te da plata? ¿Cierto? Ya, pero ¿cuánto gana uno haciendo eso? Pero ¿genera trabajo eso? Como que el patriarcado de verdad que diferencia entre lo productivo y lo no productivo, ¿cierto? Y lo no productivo es el hobby, lo que uno hace cuando tiene tiempo libre, ¿cierto? O lo que sea. Ahora, esto es social, pero también existe en una. Entonces, les voy a dar dos palabras.
que yo prefiero las palabras en inglés porque son palabras diferentes y porque son específicas para esto, pero en castellano son los pasivos y los activos. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un auto, si tú tienes un auto, eso es un pasivo. ¿Qué significa? Que en realidad no te produce plata, te ayuda en tu día a día, pero no te produce plata. De hecho, te gasta plata, porque hay que hacer la revisión, hay que hacerle las cuestiones, comprar los repuestos, ponerle benzina, lavarlo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, es como un pasivo. Es bueno tener un auto, sí, no sé qué, pero es un pasivo. Hay que pagar estacionamiento, etcétera. ¿Se entiende? En cambio, si uno tiene como una propiedad o un estacionamiento, una dueña de un estacionamiento y la gente te paga arriendo por el estacionamiento, ese es un activo. Entonces, está como lo que no es productivo y lo que es productivo, ¿se entiende? En inglés se llama liability, que es como lo pasivo, y el asset. El asset es como lo que te da plata. Entonces, en inglés, no sé si esto también pasa en castellano, pero en inglés hay personas que las tratan de liability, o sea, como que bueno, es una carga, es un cacho, un problema, o como que no hace mucho, y hay personas que son assets, así que son como, es bacán tener a esas personas en los equipos. O sea, el patriarcado es tan heavy que el lenguaje de organización económica se traspasa a las personas. Y nosotras, ustedes saben muy bien cuando yo les hablo de cuando una tiene culpa de descansar, culpa de tomarse vacaciones, culpa de comprarse algo para una misma en vez de ahorrar o pagar la cuenta, o de comprarle algo a los hijos, de no sé qué, ¿cierto? Porque una traslada el patriarcado lo que hace es que una traslade la organización económica a una misma. Entonces, esto es súper interesante porque nosotras mismas, si nos ponemos a mirar como así con lupa, nosotras mismas tenemos cualidades internas y algunas de esas cualidades son activos y otras de esas cualidades son pasivos. Nunca vemos todas nuestras cualidades físicas, mentales, emocionales, espirituales como puros activos, si es que vamos a ocupar el lenguaje económico que no lo deberíamos estar ocupando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, chiquillas? Voy a abrirle a mi gato. ¿Se entiende? Una es un asset. Todo nuestro ser, nuestras heridas, nuestras experiencias, nuestra guata, nuestra piel, nuestra carne, nuestros órganos, nuestra mirada, nuestro cerebro, todo es un activo, ¿se entiende? No hay nada de nosotros que sea un lastre, que sea una carga. Pero sí nos vemos así como, pucha, no, es que yo soy súper buena para esto, pero no sé, que a mí, pero yo, perdón, me estoy honrando yo misma, pero sí, pero en realidad igual me pasa que yo tengo como esta, como entonces a mí me gusta, que no sé qué, y una como que se justifica, o una dice como, sí, no, sí, es súper bueno esto, que hago esto, pero también decimos como, pero tengo otra parte de mí, que pucha, que no sé qué, que la cuestión, que no sé qué. Entonces nosotras mismas nos dividimos entre los activos y los pasivos, o lo que es productivo y lo que no es tan productivo. Y lo que no es tan productivo es considerado como un lastre, una carga, algo que no se comparte, etc. Entonces, por lo general, todas tenemos eso, ¿cierto? Nadie me dijo si están entendiendo lo que les estoy diciendo, chicos, por favor, díganme. Como nos dividimos, siempre le vamos a sumar como esta carga en la pirámide, gracias Karen, le sumamos en esta carga todas estas pirámides que tenemos internalizadas, ¿cierto? Todo lo que estamos hablando, además le sumamos que hay un porcentaje de nuestro ser que es como algo que, pucha, pero está esta parte también mía, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Y aquí ojo, aquí viene un asterisco, aquí viene una estrella, aquí viene algo importante, aquí viene una alarma, ¿sí? Porque esto afecta directamente a mi trabajo, chiquillas. Nos dedicamos a la vida, nos dedicamos la vida al desarrollo personal para mejorar o sanar o transmutar aquello que es un pasivo, aquello que es un lastre, aquello que es una carga. Porque siempre está ese pero, ese pero, ese pero, ese pero. Entonces yo dije, atención, esto afecta a mi trabajo, porque mi trabajo tiene que ver con desarrollo personal. Sí, así es. Entonces,
¿Qué tengo que hacer yo como líder de mí misma, ¿cierto? Y de las personas que ven mis charlas o que están en mis cursos. Que tenemos que darnos cuenta que en realidad cuando decimos quiero desarrollo personal, el lenguaje tiene que cambiar a quiero integrar mis partes, ¿se entiende? Quiero integrar mis partes en vez de cambiar o en vez de convertirme en otra persona, ¿cierto? Aquí tengo gente que ha estudiado conmigo hace años, la Cintia, la Maritza, que me conocen hace mucho tiempo, la Karen, la Paulina, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez he dado el mensaje como de que tenemos que cambiar, ¿cierto? Como tenemos que... Pero si alguna vez lo he dado, me disculpo públicamente a través de esta charla y para toda la gente que lo vea en el futuro. Tenemos que, o sea, realmente mientras yo más comprendo este lenguaje patriarcal internalizado, más me doy cuenta que es una excelente manera de mantenernos en la pirámide, siempre diciéndonos tienes que cambiar, tienes que tener otro cuerpo, tienes que tener otro pensamiento, tienes que tener otra emoción, tienes que tener otra cosa, ¿cierto? Y más me doy cuenta que lo que tenemos que hacer es abrir la pirámide y por lo tanto integrar todo nuestro ser, ¿se entiende? Y tomar el desarrollo personal de esa manera. Porque si no, siempre vamos a estar pegadas con nuestros pasivos, con nuestras lastres, con nuestras cargas, ¿cierto? Y nunca nos vamos a dar espacio para descansar, para jugar, para crear, para la expresión auténtica. Exacto, la base está en el no ser suficiente. Esa es la base de las pirámides, del patriarcado. Si las pirámides siempre en el fondo, siempre es como uno tiene que estar como empujando para arriba, empujando para arriba, empujando para arriba. Y ojo que yo personalmente soy una persona que tiene ambiciones, ambiciones como estoy ocupando la palabra ambición en el mejor sentido de la palabra, como me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta tener como logros, ¿cierto? Ya sea personales o intelectuales o físicos o materiales, lo que sea, como me encanta, ¿cierto? Pero una cosa es como esta sensación de que voy a avanzar o voy a como vivir estas experiencias y quiero llegar como a estos lugares, y otra cosa es como me voy a mejorar a mí misma para subir en la pirámide y estar como en la punta. Y yo sé que esa sí es la intención de muchas personas. Hay gente que sí le gusta sentirse que está como en una punta. Le gusta esa sensación con respecto a los demás. Y el feminismo, una de las cosas que plantea es justamente lo contrario, ¿no es cierto? El feminismo plantea la transversalidad. Ahora, yo sé que hay distintas corrientes de feminismo también, así que tampoco me voy a meter en ese lugar. ¿Se va entendiendo, chiquillas? Entonces, cuando hablamos de patriarcado internalizado, una de las maneras que yo como me di cuenta que quiero como mostrar esta dinámica y yo misma entenderla, ¿cierto? Y compartirla con ustedes, es como a través de estas pirámides, ¿cierto? Y estas pirámides tienen el patriarcado a través de los medios de comunicación, las revistas, las películas, los libros, las teleseries, todo, lo que tienes como algo que te dice como sube, 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 ¿cierto? Porque si tú subes esta escalera, entonces vas a ser como respetado, vas a ser más valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, no, sí, tengo que estudiar, no, sí, tengo que trabajar más horas, no, sí, tengo que conseguirme la pareja perfecta, no, sí, tengo que estar, no, sí, ¿cierto? Entonces, ojo que aquí no estoy hablando que sea mala voy a ocupar la palabra ambición, ambición como en la mejor, la mejor energía posible para esa palabra. No estoy hablando de eso. Yo misma tengo como harto un montón de deseos y sueños, sino que estoy hablando de lo que está adjunto a aquello que es el valor, ¿cierto? Si adjuntamos el valor a la pirámide, entonces nunca, 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 nunca vamos a encontrar la realización personal, la felicidad, la gratitud, la plenitud, la satisfacción, ¿se entiende? O la vamos a encontrar y va a ser como hasta que se nos ocurra la próxima cuestión, o hasta que el sistema nos venda lo siguiente, ¿cierto? Ya. Entonces, chiquillas, en esta pirámide, lo primero que les decía, como se siente el cuerpo, es que el cuerpo se siente estrecho. Entonces, una de las maneras que se nota cuando el cuerpo se siente así de estrecho es cuando una siente que tiene que pedir disculpas por su cuerpo. Como pedir disculpas, como una energía de estar como disculpándose por el cuerpo.
que las pechugas son muy grandes, que las pechugas son muy chicas, que una es muy alta, que una es muy baja, que una es muy clarita, que una es muy oscurita, que una es muy... que tiene tales atributos o no tiene atributos, o tiene demasiados atributos, chuta, son demasiados atributos esos, ¿cierto? Que las piernas largas, que las piernas cortas, que mucha celulitis, que poca celulitis, que los pelos, que los no pelos, que la guata, que no la guata, ¿cierto? Como cuando una tiene la sensación de que una se achica, es como, no sé si les ha pasado que una como que pasa por al frente de la construcción y una no quiere que todos los maestros se la coman, ¿cierto? Entonces como que no sé si les ha pasado últimamente o es un ejemplo, ¿cierto? Perdón que ponga como si alguien trabaja en construcción, me disculpan si es que este ejemplo es ofensivo, pero no sé si les ha pasado que ustedes pasan como por al frente y saben que hay un grupo de hombres que pueden acosarlas en la calle, ¿cierto? Y una se empequeñece y se aprieta. Entonces, como que una o mira el suelo, o una se hace la loca como que mira a otra parte, o una se pone como en una parada como más, no sé qué. Igual hoy en día esto está cambiando. Pero no sé si me entienden, como esa sensación de que una tiene que empequeñecerse, invisibilizarse. O cuando uno se sube sí, ¿cierto, Cintia? O cuando uno se sube como al metro y es como que la gente te puede quedar mirando así como, ay, chuta, como ocupas demasiado espacio, ¿cierto? O hoy, bueno, a mí me han dicho un montón de veces como, ay, qué alta, ay, ¿por qué andas con tacos? Qué alta, como que me tengo que disculpar por lo alta que soy, ¿se entiende? O al contrario, a las mujeres pequeñas les pasa lo mismo, como que, ay, chuta, qué chiquitita, ay, buena, no sé qué. Es como cuando ya el hecho de una sentir como que uno se tiene que disculpar por su cuerpo, ya sea en la calle o en la familia, ¿cierto? Entonces eso ya es estar como en esta pirámide, ¿sí? Entonces físicamente, como esta sensación de como de pedir disculpas, como que, chuta, perdón que ocupo este espacio o tan poco espacio, ¿cierto? Perdón que no me noto o perdón que me noto mucho. Entonces eso se transfiere a cómo nos vamos a peinar, cómo nos vamos a maquillar, cómo nos vamos a vestir, las uñas, el pelo, todo, se transfiere como a todo. Se transfiere a todo, chiquillas. Por eso también es súper sanador todas las artes escénicas. Son súper sanadoras, porque las personas que han hecho danza, que están en este grupo, saben como lo heavy que es ponerse un traje, maquillarse, salir a bailar y le vean el cuerpo a una en movimiento. O sea, es brígido, ¿cierto? Entonces, y todo esto, hay gente que toma clases de teatro, clases de danza, clases de burlesque, clases de pole dance, clases de un montón de cuestiones que tienen que ver con artes escénicas, porque necesitan un espacio de liberación física. O sea, las artes escénicas son maravillosas para esto, ¿cierto? Y lo otro es este constante miedo, la ansiedad de estar viviendo en la estrategia. Y esto yo también lo he planteado un montón de veces, como vivir en estrategia, como tener un escáner 24/7 que está midiendo, ¿cierto? Todas las reacciones, los tonos de voz, la mirada, no sé qué, chuta, no me contesta el teléfono, qué pasa, pum, y uno está escaneándolo todo. Chuta, mi mamá está con cara rara, hoy tiene un tono algo extraño, ¿qué habrá pasado? Y uno se empieza a hacer cargo, y uno se empieza a responsabilizar, o uno se empieza a pasar rollo, y uno empieza como de verdad a vivir en la estrategia de eh, de estar escaneando, así como de verdad como, como una estratega, o como una impala, así como un pudú. Como, ¿cierto? Ustedes han visto el pudú, como es como que va a entrar a un lugar y el pudú como que escucha y mira y escanea, y tú da unos pasos, ¿cierto? Cuando una está así, ya sea regularmente o intermitentemente, una está en esta internalización, ¿cierto, Cintia? Uno está en esta internalización de sobrevivencia. Por lo tanto, significa que hay alguna de como estas pirámides que te tiene asfixiada. Por ejemplo, puede ser que la pirámide familiar te tenga asfixiada, la jerarquía familiar. O sea, si hay alguien en tu familia que te produce como ansiedad, o que te pone nerviosa, o que siente como que te, ¿cómo se llama? Que te tira para abajo, ¿cierto? Es porque estás viendo, en la jerarquía estás viendo que está más arriba que tuyo. O sea, hay una jerarquía piramidal, ¿se entiende?
Esto puede pasar como a nivel de pareja, si la pareja de repente no nos contesta el WhatsApp, o nos deja como un dedito así, o no nos contesta el celular, o de repente como que nos hace como no sé qué, y uno inmediatamente empieza como a entrar en ansiedad, en vez de decir como, ¿hay algún problema? ¿Pasa algo? ¿Cierto? En vez de como tener una cosa más transversal. Hay muchas mujeres que no, que de verdad que lo pasan mal, 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 con cambios de ánimo, cambios de tono, cambios de lo que sea, ¿cierto? Eso significa que hay un desequilibrio como en la sensación, en la percepción de la jerarquía. Y a veces pasa que el problema no es una, sino que realmente la persona es autoritaria, o la persona tiene problemas de ánimo, o es cambiante, o tiene problemas de salud emocional, pero muchas veces nosotras tomamos la carga, porque acuérdense que la punta de la pirámide de la mujer perfecta es esta mujer, ¿cierto? Ese miedo constante y ese vivir en la estrategia es parte como de estar en estas pirámides. Sí, cuando digo pirámides es para que me entiendan cómo es la didáctica, cómo lo estoy mostrando. En nuestro trabajo, hacernos publicidad. La otra vez lo hablaba con la Cristi, que está aquí en la reunión, lo hablábamos el sábado, ayer. Tengo un capítulo especial en Afrodita y en mi curso de emprendimiento, que es de que una necesita darse el permiso para enfocarse en una misma, mirarse a una misma, y eso es considerado como narcisista o egoísta. So, por ejemplo, yo soy independiente, ¿cierto? Tengo mi negocio, este negocio de educación, hago clases de danza, hago este tipo de clases, tengo mis redes sociales, hago publicidad, entonces muestro mi cara, doy mi mensaje, digo lo que pienso, hago concursos, sáquenme un pantallazo, etiquétenme, compartan mi foto, ¿cierto? Eh, para que me llegue gente nueva, mi contenido se tiene que compartir. Entonces yo tengo que darme el permiso para ser narcisista en el fondo, ¿se entiende o no? Me tengo que dar ese permiso de que mi cara esté visible, de que mi mensaje esté visible, de que mi pensamiento esté visible. Entonces me tengo que mirar mucho a mí misma constantemente. Si yo voy a bailar, chiquillas, tengo que hacer una coreografía, grabarme, mirarme en mi cuerpo, ¿cierto? Practicar la coreografía, después tengo que maquillarme, después tengo que elegir el vestuario, ese vestuario me tiene que calzar de la mejor manera posible en mi cuerpo, tengo que mirarme al espejo un montón de veces, seguir practicando, seguir mirando mi video, mirarme al espejo, maquillarme, arreglarme el pelo, ponerme las aros, ponerme las pulseras, ponerme las cuestiones, salir al escenario, que me miren, que me miren, que me miren, porque de eso se trata la arte escénica, ¿cierto? Me van a mirar a mí, yo soy la encarnación de la música. Es como súper narciso si lo miramos desde ese punto de vista, ¿se entiende o no? Pero para yo hacer un buen trabajo como profesora, como bailarina, necesito darme ese permiso. Y con este mensaje te lo estoy dando a ti, como el permiso, necesitamos el permiso de mirarnos y de atendernos. Entonces, si una es emprendedora y ocupa las redes sociales, entonces necesitamos darnos ese permiso. Es la manera que funciona. Si una es artista escénica o artista o escultora o fotógrafa, no sé qué, entonces necesitamos. Si tú eres una persona que está buscando un nuevo trabajo, entonces tú tienes que marketearte a ti misma y tenés que poner en el LinkedIn, hay que poner como el currículum, la experiencia y la cuestión y pedir testimonios, a ver si no son testimonios, recomendaciones. Uno tiene que volcarse a una misma y mirarse y verse y ocupar ese tiempo de, llamémosle, narcisismo, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la única, o no es la única, perdón, pero una de las más importantes maneras que tenemos de liberación de, de estas cadenas o de esta internalización de estos sistemas jerárquicos que viven en nuestro cuerpo, que son varios, la única manera realmente es darnos permiso para volcarnos hacia, dar vuelta a los ojos, ¿cierto? Volcarnos hacia una y decir como, ¿qué deseo? ¿Qué quiere mi corazón? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi salud emocional? ¿Qué necesita mi sistema
qué cambios jerárquicos necesito hacer en mi hogar o conmigo misma, qué lugares de mí misma tengo que alimentar para tener eventualmente la confianza para poder cambiar este patrón o poder hacer esta transformación. Y para eso uno necesita mirarse. La pirámide patriarcal, industrializada, siempre te pone el foco afuera. Siempre te va a poner el foco afuera. Siempre. Que la otra gente, que los necesitados, que está bien, pero en el fondo es como siempre afuera, ¿cierto? Que las personas, que la cuestión, que el cuerpo, que el auto, que la plata, que el trabajo, que la cuestión, siempre está afuera, siempre está todo afuera. Y mientras más cubras las necesidades de lo de afuera, como más mejor eres, ¿cierto? Y aquí es al revés. Aquí una se observa, se mira a una misma y una de verdad se conecta con la necesidad, de verdad se conecta una con la respiración, de verdad una se conecta con la sanación o la transmutación que una desea hacer y una se da, se regala estos espacios para liberarse de esta imposición que es esta pirámide. ¿Se entiende, chiquillas? Y mientras más nos vemos, por ejemplo, yo para hacer estas clases, chiquillas, me he tenido que observar a mí, en mi dolor, en mi sanación, en mi proceso, y por eso puedo hablar y ustedes pueden decir, sí, se entiende perfecto, ¿cierto? Porque ustedes, a lo mejor no todas, pero muchas de ustedes se sienten identificadas con lo que estoy hablando. La única manera que yo puedo comunicar esto es porque yo me veo a mí misma, y lo que les estoy hablando es el proceso mío. ¿Se fijan? ¿Se entiende, chiquillas? Cuéntenme si se entiende, si les resuena. Si tienen alguna pregunta. Ay, lo del modelo sonriente todo el rato. Otro. Bien. Cuando estamos en este camino de desarrollo y de integración, ¿cierto? Déjenme leer lo que puso. La Pamela dice, se entiende, y cómo vamos regulando nuestro sistema nervioso implica el autoamor, introducción, creencia. ¿Por dónde empezar? Ah, sí. Buena pregunta, Pamela. ¿Cómo vamos regulando nuestro sistema nervioso? Ya, fantástico. Entonces, primero observamos estas pirámides, ¿cierto? Y al observar estas pirámides, es muy importante volcarse a una misma y decir como, ¿qué vida quiero tener? ¿Cierto? ¿Qué me gustaría? Pero de verdad como a mí, ¿qué me gustaría a mí? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me haría feliz a mí? Y ahí uno tiene que hacer como un proceso bien auténtico, bien de verdad, que puede tomar un tiempo, o hay otras personas que lo tienen súper claro. Y entonces ahí uno se puede observar que inmediatamente, cuando uno piensa en lo que desea, uno inmediatamente recibe alarmas en el cuerpo. Gracias, Sole. Una continuamente recibe como alarmas en el cuerpo. Entonces, se aprieta el corazón, se aprieta la garganta, se aprieta la guatita, ¿cierto? O una se aprieta entera, o una como que no está dispuesta, como que no tiene muchas ganas de mirar ciertas áreas de la vida. Eso está súper bien, es completamente común, completamente normal, que hay ciertas áreas que una las mantiene como en una cajita, ¿cierto? Está bien, como súper de a poco, tener harta paciencia con una misma. Y entonces una va notando primero las alarmas del cuerpo, Entonces aquí hay un tema que lo menciona en el taller, tanto en el taller Alquimia como en el taller Soberana, que se gatillan los samskaras o los cuerpos sutiles de trauma, Pame, y todas. Nuestro cuerpo tiene cuerpos sutiles de trauma. Son recuerdos, son impresiones de energía que se quedaron por alguna experiencia o por acumulación de ciertas experiencias. Las heridas de la niña interna son algunos de esos, por ejemplo. Entonces, una va notando estas alarmas. Si hay alarmas es porque hay algún tipo de trauma, ya sea sutil o bien explícito. Y ahí es donde una tiene que hacer el trabajo de primero reconocer la alarma, en vez de querer reprimirla o no querer sentirla, ¿cierto? Entonces hay un montón de maneras para regular el sistema nervioso, pero se tiene que hacer de manera consciente, o sea, como siento la alarma y es como, wow, estoy sintiendo esta alarma.
Ok, y uno se puede preguntar como, ¿qué pirámide es? Por ejemplo, estoy sintiendo esta alarma con, no sé, con mi pareja. Ah, entonces hay algo que tú ves que él tiene hay una autoridad, como, ¿cierto? O, entonces hay algo donde tú sientes que estás como en desventaja, puede ser, ¿se entiende? O lo que sea. Si no se siente así, ok, entonces es otra cosa, uno ir como que se va diciendo la verdad. O en el trabajo, o con la plata, o con la carrera, o con lo que sea. Si una se siente como que una está como por debajo de aquello que te causa esta alarma, entonces ahí es donde una tiene que revisar. ¿Por qué tengo esto? ¿Quién me lo traspasó? ¿Quién me lo enseñó? ¿O dónde lo aprendí? ¿Cómo me hace sentir esta ilusión de que alguien es más importante que yo? Porque no es verdad, por cierto, es una ilusión que el patriarcado se inventó. ¿Cómo lo siento? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tiene mía? Y hay un montón de regulaciones del sistema nervioso. Uno puede hacer meditación, uno puede hacer ejercicio, hay prácticas de respiración, hay prácticas de elongación, hay prácticas de EFT tapping, hay un montón de prácticas. Cualquier práctica que te regule tu sistema nervioso, pero uno lo hace como a propósito para sentir y procesar sus emociones. Hay prácticas somáticas, etcétera, ¿se entiende? Entonces, para regular el sistema nervioso, una tiene que primero estar atenta a las alarmas. Y de repente uno está atenta a las alarmas y uno se da cuenta que tiene las alarmas encendidas todo el día. Entonces ahí significa que el sistema nervioso realmente está en un nivel de estrés, que es más bien crónico, en vez de agudo, ¿cierto? O sea, que está como sostenido. Entonces una ahí, para poder disectar o separar, ¿cierto? ¿Qué cuerpo sutil de trauma hay? ¿En cuál o tal pirámide, ¿cierto? Una primero tiene que calmar el sistema nervioso para que la lógica, nuestra razón, nuestro intelecto diga, mira, es esto. Pim, pim. Eso se llama inteligencia emocional. Una de las maneras más importantes para ir liberándose de cada pirámide que está internalizada en nuestro cuerpo es desarrollar inteligencia emocional. Y ustedes buscan, hay un montón de literatura, videos, hay un montón de información sobre inteligencia emocional. Si esto les resuena, lean, estudien sobre inteligencia emocional. Eso, chiquillas. Uy, pasó la hora volando. Qué heavy, 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 heavy. Qué bonito este tema. Yo recomiendo nunca dejar de estar conectado con el cuerpo. Siempre, constantemente hacer movimiento, articular las articulaciones en la mañana, hacer en la mañana, sentadita en la cama, como movilizar la energía, generar energía, hacerla circular por todo el cuerpo, tener pausas saludables, tener pausas de transición en donde uno bote lo anterior para poder comenzar una nueva tarea, hacer deporte, fortalecer los músculos, fortalece el sistema nervioso, chiquillas. Tener momentos de mindfulness o de meditación, como nunca desconectarse del cuerpo. Cuando uno se desconecta del cuerpo, cuando uno se disocia del cuerpo, el patriarcado ganó. El patriarcado ganó. El sedentarismo es algo que realmente nos hace muchísimo daño para toda nuestra salud integral, cuerpo, mente, corazón, espíritu. Luego, no dejar de estar en contacto con nuestras emociones o volver a estar en contacto con nuestras emociones. Si no, si nos disociamos de nuestras emociones, el patriarcado ganó. Porque el patriarcado considera que las emociones son un lastre, un pasivo, una liability, ¿se entiende? Y las emociones son los mensajes de nuestra niña interna, de nuestro cuerpo, de nuestra intuición, de nuestro inconsciente. O sea, de verdad nuestras emociones son profundas, entonces encontrar maneras de sentirlas, sentirnos a salvo en nuestras emociones. Las emociones no nos van a hacer daño. Las emociones son las emociones, no nos van a hacer daño, ¿se entiende? Poder sentirlas, poder abrazarlas y poder decir, aquí está mi niña interna, está llorando, tiene terror, pero ahora soy adulta. Rematernar a la niña interna. O sea, de verdad que los procesos están a nuestro alcance, pero uno tiene que empezar. Entonces yo les recomiendo ahora en este minuto que está terminando esta charla, elijan algo que les haya quedado de esta hora y siéntanlo. Pongan la manito en el lugar donde lo sientan, elijan un tema, algo que les esté como aprisionando en este minuto, ¿cierto? Pongan la manito y en vez de querer que se vaya, siéntanlo con todo su cuerpo, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todo su corazón. Y te amo, te honro porque eres mía y naciste en mi sistema, naciste en mi cuerpo y estás aquí. Y solamente por eso te amo y no te voy a desplazar, no te voy a disociar.
no te voy a reprimir. Eres parte de mi integración, eres parte de mi expresión auténtica. Y cuando estés lista, puedes calmarte. Le estoy hablando a mi emoción. Cuando estés lista, emoción, cuando estés lista, puedes calmarte. O puedes retirarte, o como le quieras decir, ¿cierto? O puedes dejar de apretar el botón de la alarma. Y me puedo hacer masaje en mi fascia. Masaje en toda mi fascia. Suavecitos. Me puedo hacer masaje. ¿Se entiende? Sí, linduras. Espero que les haya gustado este ratito. Acuérdense que estoy haciendo un concurso y hay 4 cupos que voy a regalar para este ciclo de taller a lección. Entonces, significa que, o sea, lo único que requiere es que saquen un pantallazo, me compartan en Instagram, me etiqueten. Si tienen su perfil privado, no lo voy a poder ver. Así que tengan que hacer la historia pública y entren en el concurso, chiquillas. Esto puede ser, el concurso lo voy a lanzar, lo voy a hacer el viernes. Entonces, para la gente que vea las charlas en el futuro, pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta, queridas? Tienes que sacar un pantallazo para mí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algún comentario, queridas mías? ¿Algún comentario? ¿Algo? Muchas gracias, Fran. Gracias por venir a la charla. Se pasó volando, sí, Cintia acertó, se pasó volando. Qué bien. Gracias, Pame. Muchas gracias. Da para mucho el tema, da para mucho. Qué bueno, Marcela, me alegro muchísimo. Queridas, entonces me despido invitándolas a mis talleres de Soberana. De verdad que si esto les gusta, tengo tanto, muchísimo para entregarles, para darles, para enseñarles. Hay unas promociones muy bacanas, les voy a enviar toda la información hoy día a la noche o mañana temprano. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y las invito a unirse a mí en este ciclo. Vamos a hacer cuerpo, mente, corazón, espíritu, chiquillas. Gracias, Geisel. Gracias. Muchas gracias a todas, gracias a las niñas del futuro y nos estamos viendo. Gracias por venir. Chao. Chao. Besitos. Chao.